tardes y bienvenidos a la 15ª sesión del Café Filosófico. Y pues ya prácticamente todos hemos estado en alguna sesión, entonces creo que ya está de más hacer la explicación de la mecánica del café, ¿verdad? Entonces les voy a pasar el texto para el tema de hoy, que es el conocimiento. ¿Vale? Y que es un texto que hicimos ahora sí que colaborativo el maestro Víctor Hugo y un servidor, en el que intentamos por un lado algunas inquietudes a lo mejor muy empíricas de mi parte acerca del tema, de por qué me interesa el tema, qué es lo que me pregunto acerca del tema, y otras ya un tanto más académicas por parte de Víctor acerca de acercarnos de cómo el conocimiento ha sido construido o ha sido delimitado por las distintas corrientes filosóficas en el devenir del tiempo. Entonces, daré lectura al texto, ¿no? Dice: pocas veces o nunca nos preguntamos o hablamos de conceptos que pudieran parecer obvios, ambiguos o poco concretos. Así que cuando nos arrojan la pregunta de qué es el alma, qué es el espíritu, qué es la verdad, la justicia, los valores, la identidad o el conocimiento, entonces nos ponen en un verdadero predicamento. Probablemente sabemos lo que son todos estos términos, seguramente muchas veces hemos utilizado estas palabras, pero podríamos definir lo que realmente significan. Incluso a lo mejor podríamos decir, sí, está el espíritu, alma, ¿no? ¿Qué importancia tienen no solo en nuestro trabajo, sino hasta en nuestra vida diaria, ¿no? En nuestra vida cotidiana? La definición de lo anterior muy probablemente se encuentra alojado en alguna parte de nuestro cerebro, en donde también se esconden los mecanismos intelectuales para caminar, hablar o respirar, actos que se realizan con tanta frecuencia y naturalidad que hemos olvidado cómo cuando niños nos costó tanto trabajo aprender a ejecutar. Yo incluso sostengo, ¿no? Una de las cosas más difíciles de enseñar es enseñar a un niño a caminar, por ejemplo, o enseñarlo a hablar. ¿Cómo se hace eso? Dice la definición: enseñar a un niño a andar en bicicleta, por ejemplo. La definición pues de alma, espíritu, verdad, justicia, valores, identidad y conocimiento se encuentran ahí en alguna parte del cerebro, entre la razón y lo sensible, como un conocimiento silencioso que sabemos que existe, que podemos ejercer, pero que no podemos definir. El conocimiento toma estos rangos de lo indefinible. El intentar sacarlo de ahí ha llevado a la humanidad a la creación de ciencias, a los malabarismos intelectuales y el libre ejercicio de la razón. Así algunos han propuesto el conocimiento como algo venido del cielo, como algo que está dentro del ser humano o como algo que se puede tomar del mundo. Se habla de memoria genética, de karma y reencarnación, de coeficientes intelectuales, de técnicas pedagógicas, de nutrición y hasta del destino. Lo cierto es que en todas estas ideas nadie se pone de acuerdo en cuanto al mundo de las ideas. ¿Cómo se genera el conocimiento? ¿Cómo se transmite? ¿O cómo puede ser aprendido? De acuerdo a la teoría en que pensemos cómo se genera el conocimiento, cuál es la naturaleza de él, se va construyendo la idea del mundo, que las culturas, civilizaciones, sociedades o países toman como la guía de sus creencias, forma de vida, expresiones artísticas y sistemas de educación, y con él la forma de construir la ciencia. Pareciera imposible pensar que algo tan subjetivo e intangible fuera tan definitivo para la conformación y desarrollo de las sociedades como la idea del mundo a partir de la concepción del conocimiento. De hecho, más que las fronteras, el color de la piel o los intereses comunes, la idea del mundo y las creencias derivadas son los factores que en su momento establecen los eslabones más fuertes que unen a los seres humanos y los constituyen en culturas. Y por ejemplo, nosotros somos tan mexicanos a partir de algo que compartimos como conocimiento conjunto, ¿no? Por ejemplo, la cultura prehispánica, ¿no? Creo que la mayoría de los mexicanos compartimos una fuerte devoción por la cultura prehispánica, ¿no? Y que es algo que nos une de repente más incluso que el hablar un mismo idioma, ¿no? Dice, bueno, en filosofía existe una rama que estudia el cómo, por qué y el qué conocemos, ya que esta inquietud permite reconocernos como entes en la realidad y la manera de ingresar a ella
a ella. Esa rama se llama la sociología o teoría del conocimiento. Unos ejemplos de los filósofos y sus teorías, por ejemplo, Tales de Mileto, que fue el primero en preguntarse en el origen de todas las cosas, y entonces él daba una especie de solución tripartita, donde él decía que la tierra flotaba sobre las aguas, el agua era el origen de todas las cosas, y todas las cosas están llenas de dioses, ¿no? Anaximandro, por su parte, decía que la tierra tiene una forma de cilindro, ¿no? El hombre era semejante a otro animal, el pez. Él contradecía a Tales de Mileto diciendo que ninguno de los elementos puede ser origen de la totalidad, ¿no? O sea, la parte no puede ser la causa del todo, en contraposición a lo que decía Tales de Mileto como el agua como el origen de todo, ¿no? Entonces no puede una de las partes ser el origen de lo demás. Dice, el verdadero origen de todas las cosas es el apeiron, lo indefinido y lo informal, por iluminación eterna e inmortal, ¿no? Heráclito, por su parte, propone tres grandes campos de la filosofía: la teoría del conocimiento, la metafísica y la moral. En la teoría del conocimiento dice que existen dos formas de conocer, una verdadera, que es el logos o la razón, y la otra falsa, que se apoya en los sentidos, en lo que percibimos, ¿no? El filósofo solo suele preocuparse por el comportamiento y el destino del hombre, no puede dejar de explicarse el sentido del universo. Un siglo antes de Sócrates, Heráclito ya decía: me he consultado a mí mismo, recordando esta frase de Sócrates de conócete a ti mismo, ¿no? Y dice, todo está en movimiento, bien y mal son uno solo. Sócrates, a través de la mayéutica, decía que los hombres, sin quererlo, caen en la disputa, creyendo discutir, no hacen sino disputar, ¿no? Sí, y entonces distingue dos cosas: la erística, que es discutir por discutir, y el diálogo, que es el descubrimiento de la verdad. Modos de conocer, como modos de conocer, ¿no? La virtud es lo mismo que el conocimiento, el vicio es la ignorancia. Nadie hace el mal voluntariamente, es decir, los malos son malos por ignorancia, ¿no? A partir de esto que dice Sócrates, ¿no? Y esto que se hace muy interesante de Platón, más adelante lo de Sócrates. Platón aquí propone, ¿no? El conocimiento no es únicamente la función de la razón y de la inteligencia pura, es un conocer amante, un amor a la sabiduría, razón, amor y creatividad. Dice en Tetetes, la ciencia no reside en las sensaciones, sino en el razonamiento sobre las sensaciones. Es decir, no podemos creer solamente en lo que sentimos, o lo que vemos, o lo que percibimos, sino hay que razonar sobre esas cosas, ¿no? Y entonces él distingue dos cosas: las opiniones, que sería la doxa, es lo que opinamos acerca de, y la ciencia como tal, el epistema, es decir, cuando hay una construcción de conocimiento. Dice, la sensación nos engaña y su empleo nos conduce a la ciencia, razón y su empleo contra las sensaciones. El conocimiento es innato, ya que dice que ya que recordamos esto en referencia a la alegoría de la caverna y el esclavo que escapa a la luz del sol, ¿no? Aquí está esta parte de Aristóteles, van a ver por qué. Dice, en el libro de la metafísica empieza diciendo: todos los hombres tienden por naturaleza a conocer. Es decir, es como algo de nuestra naturaleza, ¿no? Pero si solo conocemos, tenemos que tener nuestras ideas claras y difundirlas. Entonces él hace una diferencia del saber, que es poseer intelectualmente la verdad de las cosas. Y dice que hay 5 formas de conocer: la tecné o poiesis, que es saber hacer; producir y fabricar, ¿qué es saber hacer? Producir y fabricar, ¿verdad? La pronesis o prudencia, que es saber ser; el episteme, que es el sentido de la ciencia; y el nous, que es la inteligencia, la sofía o la sabiduría. Y esto se me hace muy interesante porque quienes están en la educación o en la educación van a observar que una definición de lo que se hace ahora acerca de la competencia o de las competencias es esta que hace Aristóteles: que no solamente basta saber algo, sino hay que saber hacer, y hay que ser, hay que saber ser. Entonces parece que Aristóteles ya lo decía desde hace mucho tiempo. Y bueno, después de los clásicos griegos doy un brincote, sí, me brinqué a San Agustín, a Santo Tomás, y los
pasamos hasta Descartes y Kant, que en lo particular me parece que son los que hacen las aportaciones ya más importantes hacia el final cercanos a este tiempo, ¿no? Y Descartes, pues obviamente él es quien plantea el método científico, es decir, un método sobre cómo conocer la realidad. Dice, el método es el encuentro de un método preciso, es la primera condición del pensamiento. Dice, quiere llegar a la certidumbre completa y hace esta teoría de la deducción y la intuición, en fin. Kant, me paso a Kant, dice, coloca la teoría del conocimiento antes de las investigaciones de orden metafísico 4 preguntas. ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? ¿Qué es el hombre? ¿Qué podemos conocer? Posibilidades y límites. Dejemos de discutir acerca del conocimiento y su origen y veamos cuál es el valor y cuál es el límite del entendimiento humano. El problema de las bases de nuestro conocimiento no es el de las ideas. Kant formula las siguientes preguntas en la crítica de la razón pura. ¿Cómo conocemos? ¿Cómo es posible el conocimiento dentro del marco de la ciencia? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidades de un conocimiento científico cierto? Y termino con esta parte. Nuestro tiempo se ha caracterizado por un constante y vertiginoso fluir de información, no solamente escrita, sino visual y sensible. Una estrecha comunicación y mezcla de culturas. Hasta el punto donde nos encontramos, podemos contar con un gran cúmulo de conocimiento, donde sabemos por qué llueve, cómo giran los astros, que todo lo que sube que tiene que bajar y que la luna no es de queso. Nuestro paradigma del mundo debe ser diferente al de aquellos que dieron los primeros pasos en esta aventura de explorar lo desconocido. Y propongo las siguientes preguntas, además de las que ya propone Kant, es decir, propongo que intentemos contestar las que propone Kant, como cómo conocemos, cómo es posible el conocimiento dentro del marco de la ciencia, cuáles son las condiciones de posibilidad de un conocimiento científico cierto. Buenas tardes. Buenas tardes. Y estas que les propongo, ¿no? ¿Cómo se determina el conocimiento legítimo? ¿Cuál es el conocimiento hegemónico? ¿Qué es lo que debemos conocer? Es decir, hay cosas que debemos de conocer. ¿Qué actitudes debemos tener ante el conocimiento popular, académico, científico o artístico? Si es que podemos y debemos hacer esta diferencia en el tipo de conocimiento. ¿Por qué hacemos una distinción entre ciencias duras y blandas? ¿Es correcta esta distinción? ¿De verdad existen ciencias duras y blandas? ¿Es tan válido el conocimiento general de la física como el de la antropología o la filosofía? ¿Qué papel juega la incertidumbre en el camino del conocimiento? Y por supuesto, cualquiera de las otras preguntas que ustedes quieran agregar. Si gustan, primero pasamos a tomar café, pensamos estas preguntas y regresamos para... Les damos 6 minutos. ¿Y Manuel Cambio? No. Manuel Cambio que decía que 10 huevos. No. Descartes. Me encontré argentino, dice que lleva publicado un grupo. Encontré Dianes en un libro. Sí, es bueno.
Bueno, entonces continuamos. El conocimiento. Entonces, hicimos algunos planteamientos acerca del conocimiento, de por qué nos preocupa, de por qué intentar hablar acerca del conocimiento, ¿no? Y están estas preguntas que propongo, y además de las que ya propone Kant, acerca de qué es el conocimiento. Y a lo mejor podríamos agregar una, ¿no? Como esta de que si, y que poner en el país en la semana, ¿no? Si el conocimiento es poder realmente. Y entonces en ese poder del conocimiento también hay una forma de poder, la forma de producir el conocimiento. Es otra forma de expresión del poder. Yo siempre he pensado que el conocimiento se obtiene en base a las necesidades, ¿no? Yo creo que tiene necesidad de utilizar el internet, y esa necesidad me hizo aprender, pero aprender de manera autodidacta porque nadie me enseñó. Tuve que yo ir siguiendo los pasos que me indicaba la máquina para yo aprender a utilizarla. Asimismo, el inglés estudiantil, los cursos de inglés que me dieron durante mis años de estudiante nunca me sirvieron de mucho porque yo los veía como imposición. Entonces nunca les enseñé sentido, y bueno, siempre reprobé todos los años que me dieron inglés.
cuando me dio la necesidad de aprenderlo por necesidad, es cuando realmente aprendí, porque luego pensé, ¿cómo le hacen los inmigrantes si no tienen la primaria para aprender inglés? Se vuelven por necesidad parlantes de esa lengua. El problema es, o sea, ¿cómo utiliza uno el conocimiento que uno quiere? Hay conocimiento que uno quiere y en la práctica pues, no le halla uno la utilidad. Yo digo, hasta ahorita no le daba mucha importancia a las cuestiones de cálculo. Hasta que un día, por necesidad, tuve que ir a un pueblo, no llegué porque se me averió el vehículo, caminé. Entonces yo decía, bueno, ¿cuánto me falta para llegar? Entonces empecé a calcular por los cohetes, la velocidad de la luz, por el tiempo que tardaba en escuchar el sonido, la velocidad del sonido, y calculé la distancia en la que estaba, y calculé la velocidad en la que iba, y en base a eso, el tiempo que iba a tardar en llegar al punto que yo quería llegar. Entonces, encontré un sentido práctico. El problema es que incluso el conocimiento no da dos cosas, no da la facilidad ni la seguridad de obtener un beneficio por él. O sea, al final de cuentas, pues históricamente se sabe que Wolfgang Amadeus Mozart, con todo el genio que tenía, murió pobre. Y así como hay muchos, o sea, muchas veces el conocimiento no te da esa virtud de que en un sentido práctico te sea de utilidad o te vaya a servir, porque pues está el nivel de competencia. De que, por ejemplo, ahorita veía que las mujeres, la mayoría que he entrevistado, van a votar por Peña Nieto por bonito. Y bueno, pero él qué te aporta, qué conocimientos, qué virtudes te da que pueda servirnos para manejar el país. No, yo voy a votar por lo que me gusta. Y ya, se acabó. O sea, no lo encuentran en el sentido práctico, sino más estético. O sea, como si la belleza fuera una llave que nos abre las puertas del reino de los cielos, en este mundo material. Entonces, el conocimiento que me trae, esta es otra desventaja, ¿no? ¿De qué me sirve tener conocimiento si llega un rubio de ojos azules y me quita el puesto de trabajo? Nada más porque tiene belleza. Entonces, esas son las cosas, ¿no? O sea, al final de cuentas, el conocimiento que nos brinda. Nos da la confianza de tener la seguridad de resolver problemas, o aún resolviéndolos, no sirve de nada porque hay otros factores, ¿no? El medio ambiente hostil hacia los que sabemos, contra los que tienen otras virtudes. Y entonces esto sería como pensar que entonces solamente el conocimiento que podemos utilizar es el conocimiento válido, es el conocimiento útil. El pragmático solamente ese. De otra manera no serviría en el conocimiento de la cuestión. Porque la otra vez decía también el lenguaje. Si a veces llego y hago una entrevista, utilizo un lenguaje culto y resulta que la gente no sabe ni de lo que estoy hablando, porque quieren que hable a su nivel. Se utiliza la palabra güey o qué onda, o ciertos términos que no me son útiles a mí, pero sin embargo es el coloquial de la mayoría. Entonces, y la cultura de nada me sirve entonces porque tengo que hablar como hablan los demás para poder dar a entender. Si no, no me sirve de nada la cultura. Y entonces este ideal que había a lo mejor en las universidades, en las primeras universidades del hombre culto, ¿será algo que ya está rebasado, que no funciona ahora para nosotros? Yo aquí más bien yo aquí veo más bien un conflicto de precisamente de hablar a distintos niveles, y la cultura nos ayuda a mantener ese diálogo, ese discurso de las universidades de gente culta, y poder transmitir ese conocimiento o cierto conocimiento a personas, como lo dijo hace un momento, que no tienen ni la primaria o que incluso ni siquiera pueden hablar el mismo idioma que nosotros. Pero el tener ese bagaje cultural, tanto propio como de la otra persona, nos permite mantenernos en comunicación y hacer de ese conocimiento que tenemos un conocimiento práctico. Y volvería así como pero bueno, por ejemplo, hay conocimientos que se generan sin un fin práctico, ¿no? Por ejemplo, las matemáticas muchas veces no tienen un fin práctico, y un matemático lo diseña un conjunto de hipótesis, no sé. Y en cambio el físico llega y toma eso y lo aplica, ¿no? Entonces puede decirse que hay conocimiento práctico y no práctico. pero útil, y luego agregaría a lo mejor útil, perdón.
Oiga, bueno, yo no sé si yo me puedo equivocar. Primero, mi nombre es Olivia Salazar, es la primera vez que vengo, trato de entender del tema, pero yo siempre creo que el conocimiento es emocional y es espiritual, ¿verdad? Porque una persona que habla lo que siente, aunque el otro sea ignorante, va a haber empatía. O sea, no necesariamente, a lo mejor a lo que se nos refiere es el lenguaje, y el lenguaje pues es diferente a lo que es el conocimiento emocional, ¿no? ¿Sí? O sea, puede haber una persona demasiado sencilla, que a lo mejor puede hacer que no me entienda, pero yo tengo conocimiento, por decirlo así, para poder, por eso, darme a entender con la persona, ¿verdad? Y si es un emocional, yo siento y creo que se logra una empatía, no importa que la otra persona sea diferente y que tenga otro extracto o que tenga otra forma coloquial de hablar, ¿verdad? Yo siento que aquí también es muy importante que la persona tenga una relación afectiva, emocional en el lenguaje, en la comunicación, y que si son diferentes, bueno, nosotros hemos visto, ¿no?, que hay personas que tienen, por decirlo así, uno habla francés y el otro habla mexicano, español, perdón, o alemán o lo que sea, y es increíble la manera como se lleva, ¿no? O sea, yo siento y creo que aquí, si yo hablo con un campesino en un lenguaje emocional, yo siento y creo que me puedo entender, una campesina, ¿no? Y que yo puedo entender el conocimiento que tiene, no necesariamente. Es que a veces la comunicación como que es muy superficial, ¿verdad? Y como que nos hace falta ser como que más genuinos, más auténticos a la hora de decir un hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿verdad? No sé, una plática más afectiva, emocional, porque la educación está tan contaminada que no nos favorece, ¿verdad? Hay un retraso en el desarrollo, en lugar de ir para adelante, vamos para atrás. Porque desde pequeñitos, lamentablemente nos enseñan, ¿verdad?, cosas que están equivocadas. Por ejemplo, hace ratito usted hablaba de la apariencia. Ciertamente que tiene mucho que ver, ¿verdad? Y es un problema grave, ¿verdad? Porque una persona que es guapa no es escuchada por estar observando su físico. Y es lamentable que estemos así tan equivocados, ¿verdad? Entonces, está como que al revés, ¿verdad? El ambiente social como que a veces choca contra la intención de uno, ¿no? Mientras uno quiere decir una cosa, los otros entienden otra. Y eso está mal, pero son contaminantes educativos que nos llevan a estar siempre derribando barreras para poder darse a entender con los demás, ¿verdad? Y sí, efectivamente, como que todos estamos involucrados en el resultado de una situación que se da por tradición, por familia, por nuestros ancestros o por lo que sea, de que está mal educativamente, ¿verdad? Y eso lo traemos desde pequeños, ¿sí? Y yo lo digo por una cuestión práctica. O sea, yo llego a la unidad administrativa municipal y voy a cualquier módulo de atención y veo puras detalles, chicas preciosas, ¿no? Pero a la hora de que yo necesito un servicio, pues me tiran anuncios y no se la pasan hablando por teléfono o chateando. O sea, ellas están más preocupadas en soporte, en tratar de hacerlo el menor esfuerzo y obtener los mayores resultados. Y bueno, en la atención. Si usted se da cuenta, esto sería un error y un daño para la familia, para la mujer, ¿no? Porque la mujer no está hueca, o sea, tiene cerebro y sabe pensar y caray, tiene una dirección, ¿verdad? Una disciplina. Y cuando ya esta gente se presta, entonces como que merma, ¿no?, la presencia de la mujer. Entonces cuando se presenta una mujer con una iniciativa seria, no le hacen caso. ¿Por qué? Porque siempre están con la percha, viendo la percha, nunca vean el verdadero y noble deseo, ¿verdad?, de que surja algo nuevo, novedoso, que pueda servir a la humanidad, ¿verdad? Ese es el problema también. O sea, yo siento que el conocimiento debe de ser algo así como genuino, auténtico, espiritual y emocional, ¿verdad? Así. Para podernos dar a entender con todas las personas, aunque seamos como seamos. Adrián. Bueno, creo que ya se ha dicho que el conocimiento muchas veces, cuando se obtiene de una forma muy eficaz, es por necesidad, ya que el hombre es motivado por las necesidades básicas, que es comer, entenderse, socializar. Pero también creo que es importante resaltar el hecho de que el hombre también puede aprender por el sentido de querer aprender,
de querer ver más allá de las cosas. Por ejemplo, aquí la última pregunta, ¿qué papel juega la incertidumbre en el camino del conocimiento? La incertidumbre juega un papel muy importante, ya que es el sentido nuestro propio cuando desconocemos algo. También depende de la persona si es conformista o si va más allá o curioso. Y esa incertidumbre muchas veces motiva a las personas a ir más allá. Con respecto al conocimiento sí, es emocional intelectual, creo que ese conocimiento está encerrado en prejuicios, en cómo debe ser, en reglamento, en estándares. Por ejemplo, la estética es un concepto muy vano. Es cierto que muchas mujeres están en un puesto por su belleza, pero también hay mujeres que están por su inteligencia, aparte de belleza. Son conceptos muy abstractos que tenemos que entender. Es cierto, la humanidad es muy superficial. Primero ve con los ojos y después se entera con el cerebro, con los pensamientos. Creo que con respecto a una de las preguntas que decía si el conocimiento es hegemónico, creo que muchas veces sí, cuando el ser humano tiene un sentimiento de conformismo, porque muchas personas no van más allá de lo que aprenden en casa. Este conocimiento de lo estético y de lo superficial nace en casa. Cuando un padre le dice al hijo, mira, consíguete esa niña que es bonita. Y también con respecto a lo de si una persona habla con un lenguaje culto o una persona habla con un lenguaje no tan culto, creo que eso es un sentido muy clasista por mi parte, porque es lo mismo decir la gente está siendo sometida a una pigmentocracia racial que decir que la gente está siendo discriminada. También creo que es una parte de ego, no lo quiero decir así, pero creo que es ego, ese deseo de superioridad de uno mismo para querer decir las cosas de una forma más intelectual o forma. Eso sería también como una expresión del conocimiento como poder. Es decir, hablo de esta manera intelectual para poner esta distancia clasista entre yo, que tengo una determinada formación, contra los otros que a lo mejor no tienen la misma formación. Perdón, ella tiene otra. Y quizá, por ejemplo, continuando con lo que me está diciendo de la estética. La misma estética es la que me hace a mí, por ejemplo, utilizar 1.000.000 de palabras rimbombantes para decir una frase que podría decir en 3 palabras cotidianas, igualmente para subirme de nivel ante otras personas. Sin embargo, lo único que me va a llevar a hacer eso es a evitar la comunicación que podría existir entre estas personas con las que estoy intentando interactuar. Además de que decías tú que el conocimiento también es parte de la incertidumbre. Vemos al típico niño de 3, 4 años que se pone a romper cuanta cosa se le pone enfrente porque quiere saber de qué está hecha. Entonces también es una cualidad inherente del ser humano el hecho de tener curiosidad y de querer saber qué más hay. De no tener todo esto, seguiríamos viendo las cavernas, bien sin preguntarnos por qué se hace de día y no de noche y se repite y así. O sea, realmente no podríamos avanzar en un sentido de necesidad de sobrevivencia en un momento dado y ahora para simplemente tener tal vez más comodidades. Sin embargo, sí es parte de la propia curiosidad del ser humano. Es que, por ejemplo, la cuestión del conocimiento, aquí dice qué actitudes, ¿no? Si es popular, académico, científico. Yo lo veo fácil en una situación. Voy con un médico y el médico me dice, tú tienes un carcinoma pancreático localizado. Le digo, ¿qué demonios me estás hablando? O sea, y no lo voy a corregir porque el médico tiene ese problema de soberbia, siempre te va a hablar con términos médicos. Y aquí el problema es que, o sea, para yo entender de qué me está hablando el médico, tengo que meterme a la computadora y ver de qué me está hablando, que es un carcinoma pancreático localizado. Es igual, o sea, ante todo, tenemos estos bloques de que si alguien sabe más y me presume su conocimiento, pues no lo voy a entender porque tengo que saber de qué me está hablando. Como un día estaba platicando con un político y llegó a tal grado la discusión que me dijo, tú eres mi némesis, o vas a ser mi némesis. Y yo dije, chis, yo no sabía que era algo así medio técnico, ¿no? Y ya lo investigué y vi que la némesis es la diosa de la justicia. Y en una referencia a unos argumentos que rebatí, él simplemente me dijo que yo lo único que iba a causar era que él reconsiderara sus acciones, que estaban mal, y eso les hacía ver como mal.
Y en esa medida de justicia que estaba aplicando, por eso dijo que yo era su némesis. No porque fuera algo malo, yo nunca lo tomé como un insulto, simplemente así me lo quise ver, pero con una palabra que tuve que investigar realmente que su significado. Pues igual, ¿no? A veces, cuando tenemos que ver con médicos, abogados e incluso contadores, tenemos que estudiar los adjetivos que usan con nosotros para poder entenderlo. Si es la búsqueda de qué necesito, ¿no? Entonces, perdón, y volveremos entonces a esto con lo que planteabas al principio, es decir, el conocimiento como una necesidad. Conozco porque necesito de esto. Y vuelvo también, insisto, con esa pregunta que hacía. Entonces, este ideal del hombre culto cambiaría por el ideal del hombre práctico. José. Bueno, yo quisiera comentar primero que no estoy tan de acuerdo con la aseveración que dice en la primera cuartilla. Podríamos definir lo que realmente significan en relación a los conceptos de conocimiento. Yo creo mucho en el relativismo cultural y siento que aún si fuera irreal lo que conocemos de estos conceptos y si se validara en algún sistema, pues yo lo daría por válido, ¿no? Entonces yo realmente no me adscribo a esa idea de buscar lo real, lo absoluto, me explico, ¿no? Entonces en ese sentido quisiera contextualizar mi comentario. Sí creo que el conocimiento tiene que ver con esto de la certidumbre, ¿no? En Occidente sobre todo, ¿no? Queremos tener la certidumbre, la certeza de todo, queremos conocerlo todo, abarcarlo todo. ¿Por qué? Porque es una forma de construir nuestro mundo, nuestra realidad. Si no tenemos una certeza, vienen las dudas, vienen los estados de ¿cómo llamarlo? De angustia. De angustia, exactamente, porque no podemos agarrarnos a esa realidad, ¿no? Entonces el conocimiento tiene que ver con esto, ¿no? Con la certidumbre, y por eso muchas veces nos cuesta liberarnos de un conocimiento ya adquirido, por eso, ¿no? Porque es parte de nuestra zona de confort, parte de nuestra base, ¿no? La cual no queremos dejar ir porque eso genera otro proceso de duda, ¿no? Y respecto a cómo conocemos, a mí me gustaría contestar esa pregunta de acuerdo a mi visión particular, ¿no? ¿Cómo conocemos? Yo soy muy dado a buscar siempre información sobre los temas que me interesan y precisamente sobre una cuestión que apuntaba Nacho en una de las sesiones anteriores, ¿no? Esa información que tenemos tan a la mano, ¿realmente es conocimiento? ¿Realmente nos sirve para un fin, ya sea meramente intelectual o meramente práctico, ¿no? Entonces, me dejó esta duda aquella vez y juntándolo a este tema, digamos, más o menos yo puedo hacer una reflexión de cómo conozco. Yo en mi caso busco primero mucha información, pero esa información yo la tengo que validar de la fuente de la cual proviene. Entonces, sobre el tema, por ejemplo, sobre activismo LGBT, tiene que ser una fuente necesariamente social, antropológica, o de derecho, o de psicología y psiquiatría, y la jerarquizo además, es decir, busco la información, valido una fuente de autoridad, es decir, reconozco la figura de autoridad, jerarquizo esa información, apenas esa información, y luego la subdivido en campos, ¿no? Todo eso que me llega, esa información, la pongo en cajitas, después hago la lectura, es un proceso realmente, a veces hasta absorbe mucho de mi tiempo, cosas que debería estar haciendo por estar haciendo eso, ¿no? Entonces, a futuro las guardo ahí con la esperanza de que es una información que es en potencia un conocimiento, es decir, yo leo resúmenes de los textos, yo leo los encabezados y más o menos voy contrastando autores, y ese conocimiento que se va generando en esas lecturas rápidas, pues ahí lo tengo almacenado, pero yo sé que no es un conocimiento como tal, o sea, esto que me llevaría a una certidumbre, ¿me explico? Son meras ideas que yo voy atando entre resúmenes y todo eso, y la idea es, al final, obviamente que ya tengo todos estos campos, estas jerarquías que he validado estas fuentes, leerlo, reflexionarlo, analizarlo y a partir de ahí generar un discurso. Yo siento que ese es el método para conocer, ¿no? Ahora, ¿cómo lo llevo a la práctica? Es el gran problema. Es decir, yo tengo un método aparentemente ya ordenado, tal vez no conscientemente, pero ahora que lo reflexiono, tal vez es así, pero ¿cómo lo llevo a los demás, ¿no? Yo soy activista y me es muy difícil comunicar las teorías nuevas, ¿no? sobre los comportamientos
sustentabilidad, sobre cuestiones de activismo, sobre cuestiones de gestión, por ejemplo, ¿no? en estos campos. Y me cuesta mucho, a pesar de que tengo a mi disposición toda esta información, sé que la puedo convertir en conocimiento, pero sí me falla la socialización de ese conocimiento. Yo siento que así conozco. Que distingue entonces estos procesos en tu caso, ¿no? O en el caso que expresas. Hacerme de la información, valido la información, es decir, hay una fuente válida de esa información, categorizo, jerarquizo y luego hago un discurso a partir de esa información. Faltaría el siguiente proceso, ¿qué dicen los demás de lo que yo me agencié, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Quería nada más, decir unas cosas sobre conocimiento, ya que estaba hablando de eso cuando llegué, justo estaba hablando la señora, ¿no? Al final, digamos, a nivel básico, lo que podríamos decir, o que podría yo decir de conocimiento, implica la producción de algo. O sea, conocer es producir un conocimiento, ¿no? Es decir, producir un objeto parecido a lo que quiero conocer. O sea, represento eso que quiero conocer de alguna forma, que obtengo esa producción y eso es el conocimiento. En todos los aspectos. En la física, conocer la física es tener una fórmula matemática que se ejecute de acuerdo a esas condiciones de la física. La diferencia sería, por ejemplo, cuando dice, no sé, alegría, ¿no? O tristeza, o dolor, ¿no? O sea, ¿cómo es eso? Pero justamente sentir alegría no es conocer la alegría. ¿Sí? O sea, como que no niego que haya acceso directo a emociones, pero conocimiento como tal debería producir un objeto que debería ser capaz además de ponerse, vamos a decir, en ciertas normas para que otras personas lo entiendan, ¿no? Que es lo que decía recién José. Ese proceso de validación que dice José, donde él recupera ciertas, vamos a decir, consignas de principios, los investiga, los analiza y de eso rechaza una parte y se queda con otra. Justamente esa validación, ese proceso de validación es lo que diríamos la producción del conocimiento. Justamente en eso consiste, ¿no? En desechar aquello que no va a ser acorde a esta norma que me va a permitir explicar el conocimiento, justamente, ¿no? Y entonces, justo al final de lo que decía la señora, hablaba de acceder a un conocimiento tal que permitiera a todas las personas conocerse o igualarse de alguna forma, ¿no? Creo que primero que sería imposible, ¿no? Por condición de conocimiento, generar un conocimiento, porque justamente sería lo contrario. Si fuese así sería absoluto, ¿no? Un conocimiento absoluto. Pero fíjense que la imposibilidad, porque si hubiese algo absoluto y yo lo quisiera conocer, se volvería relativo al conocimiento que tengo de él, ¿no? Es decir, estaría atravesado por ese objeto que acabo de crear. Entonces creo que lo que nos iguala a todos, o lo que podría buscarse como conocimiento, es decir, como forma universal, es justamente la imposibilidad. O sea, la imposibilidad de acceder a ese absoluto. O sea, en eso sí creo que somos todos iguales. O sea, a todos nos falta algo, ¿no? Como decíamos la otra vez, todos somos sujetos a una falta. Ese conocimiento, digamos, producir ese conocimiento sí tal vez sería igualarnos, pero digo, si vamos a confrontar con un conocimiento que como humanos, o que parte de una idea de humanidad, que nos iguale y todo lo demás, eso creo que va a fracasar por este motivo, ¿no? Porque siempre va a producir algo que se va a diferenciar del objeto que quiere conocer, ¿cierto? Bueno, nada más otro cuestionamiento que estoy pensando ahorita, o sea, esta sociedad se ha vuelto muy estresante. En esa presión que nos ejerce por dar resultados, existe otro conocimiento que debemos aplicar, que es el conocimiento emocional. ¿Cómo manejo mis emociones en una situación de estrés? O sea, el conocimiento intelectual me ofrece las herramientas para resolver el problema, pero en una situación de estrés, ¿cómo manejo mis emociones? O sea, tenemos que tener también en cuenta el conocimiento emocional. O sea, si estamos bajo una situación de estrés, ya sea porque tenemos un jefe bipolar que no nos está fastidiando, cómo manejo mis emociones para poder controlar la situación y poder sacar adelante con resultados el conocimiento que yo tengo intelectual sobre esa área. Que también es parte de lo que decía la señora, ¿no? O sea, ¿cómo comunico eficientemente el conocimiento si no establezco una relación emocional con la persona? Porque ella habla de empatía, pero la empatía es algo que nace de la otra persona también. Yo no voy a agredirla, yo simplemente quiero comunicarme con ella, pero esa persona me ve con agresividad, o sea, ella está interpretándome mal. O sea, interpretación es mal, porque tal parte puede que no le guste mi persona, ¿no? Porque en el área que yo maneje, tal vez ella espera que llegue de smoking, ¿no?
o de traje y me ve así normal y piensa que yo tengo otras intenciones. La intencionalidad interpreta a la gente hacia nosotros. O sea, que no le parece mi persona, ya me está adoptando una posición agresiva de mí hacia ella. Entonces yo tengo que manejar mis emociones para poder controlar la situación. Quisiera respetar los comentarios con la frase, bueno, con una parte del que dice aquí en el texto de Platón, de razón y su empleo versus sentimientos. Creo que tenemos que poner la razón a nuestros sentimientos, pero muchas veces es casi imposible, porque la razón es algo intangible, los sentimientos son algo que se siente. Siempre la materia le va a ganar la materia. El conocimiento no le puede ganar a la materia. No sé si me entiende. También creo, conforme al comentario de Nico, que el conocimiento no es una producción de saber, porque hoy en día nosotros nos dan el conocimiento, nos dan el molde, de lo que trata, y nosotros vamos reproduciendo ese conocimiento. Creo que el conocimiento debe ser la reproducción, pero nosotros no reproducimos nada. Nosotros no producimos nada. Nosotros lo que nos dedicamos la vida diaria es a reproducir los conocimientos que nos han dado. No sé si me entienden. Creo que para eso están las varias ramas de las ciencias, como la filosofía, por así decirlo, que se encarga de producir un conocimiento sobre nuestras propias conjeturas, teorías o ideas. También no creo que haya un conocimiento absoluto, y no soy apegado a la religión, pero diría que si existiera un conocimiento absoluto sería solamente de Dios, como dice Descartes. Creo que preguntarse sobre el conocimiento absoluto es ambiguo y vano para nosotros humanos, porque si queremos conocer todo es imposible, porque somos seres infinitos que mueren. Es imposible conocer todo si somos finitos. De hecho, ahí sería también la parte en la que nos sirve la incertidumbre, ¿no? O sea, tenemos incertidumbre porque precisamente no conocemos todo, ¿no? Y si no tuviéramos incertidumbre no podríamos conocer más. No. Esta conexión que se hace entre el conocimiento y lo divino también tiene que ver tiene que ver con lo netamente humano. Es decir, el mito bíblico de origen dice que la prohibición era acercarse al árbol de la ciencia, ¿no? Es decir, del conocimiento, porque eso igualaría al ser humano con Dios, ¿no? Bueno, con esta figura creada por una literatura bíblica, no quiero referirme a ella como un ser ontológico, sino como una creación humana. En ese sentido, el acercarse al conocimiento implicaría, o a la verdad o a la ciencia, implicaría un proceso de empoderamiento. Es decir, los seres humanos, criaturas, se igualarían en categoría de realidad al creador, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo el conocimiento puede ser una especie de herramienta, digamos, para que el mismo ser se empodere y ejerza ese mismo poder derivado de un conocimiento, ¿no? Es decir, de ahí nos viene esa idea de que el conocimiento es poder, ¿no? Pero cuando lo invalidamos a través de la deconstrucción del mito, por ejemplo, o sea que sabemos que Dios pues, no es Dios, o bueno, desde el punto de vista netamente agnóstico, ¿no? Pues una invención, una creación como tal. Entonces todo lo que creemos del conocimiento pues se desbarata, ¿no? Porque pues en realidad sería como autoengañarnos. Tenemos el conocimiento, soy un Dios, puedo saberlo todo, pero en realidad es un artificio, ¿no? De nuestra propia manera de conocer, ¿no? Entonces yo siento ahí como aquí una carga muy muy fuerte asociada al conocimiento, que supuestamente da poder, ¿no? Digamos, pero si validamos el mito como tal, pues en realidad es nada más un autoengaño, ¿no? Bueno, es una aportación interesante, se me hace interesante comentarle la razón de una pregunta que aquí marca, ¿no? ¿Cuál es la ciencia, el tipo de ciencia, ¿no? En relación al conocimiento? Y bueno, yo tengo un hermano médico, pediatra, endocrinólogo. Sin embargo, él estuvo a los 14, 15 años, él tuvo un problema de cáncer. La manera en cómo se resolvió, y se los comparto, fue a través de hierbas en su momento. ¿Sí? Se fue a Ciudad Valles, se viajó, y en ese ir y venir conocimos un herbolario
a lo cual va mi aportación. En un sentido, la epistemología es el tercer nombre que se me olvidó anotar en teoría del conocimiento o nociología. Esta epistemología, hay epistemólogos muy interesantes como Karl Popper y todos sus alumnos, ¿no?, marcaban. Hay uno que se llama Lakatos, que él marca una aportación interesante que dice: en el conocimiento todo se vale, porque era como que distinguir entre qué es ciencia y qué no es ciencia, que es lo que apunta una de estas muchas de las preguntas. Entonces es interesante porque hoy en día mi hermano es científico en cierta manera, aplica esa ciencia, pero él tiene el conocimiento y sabe de fondo que su cáncer fue curado a través de hierbas. Entonces aquí sería la aportación que también quiero hacer, es dejar abierto este tipo de preguntas que opinan acerca de estos conocimientos, qué es ciencia, qué no es ciencia, por qué ahora le llamamos así, y pues sería válido de determinada manera, ¿no? También está el oriental, ¿no? Esta medicina oriental y pues entrada todo lo prehispánico. Yo quisiera comentar lo siguiente: yo creo que en el conocimiento hay categorías, ¿no? Y no categorías de élite, sino categorías en forma de encajonarlas, o sea, de clasificarlas. Entonces, hay el conocimiento. Yo salgo aquí y, bueno, de niño salí y vi una cáscara de plátano, la pisé, me resbalé y tuve un tramo ahí, me pegué. Ahí ya es un conocimiento trivial, elemental, locomotriz. Y sin embargo, a través de ese conocimiento ya me sirvió para que en el futuro no me quiebre un golpe cerebral a la vuelta de la esquina en un tubo, en un tope, ¿verdad? Ya que ese es un conocimiento trivial, pero que tiene una repercusión real, trascendental, porque me permite vivir más años. O sea que hasta lo trivial puede tener cierta validez. Entonces, sin embargo, el conocimiento, yo como lo veo, vuelvo a la caja craneana, al interior de la caja. Hay diversas áreas del cerebro que manejan distintos mecanismos. La locomotriz, estoy levantando la mano porque yo me lo estoy ordenando muy bien, la estoy levantando, pero eso no me sirve para razonar. Y así la intuición viene de una área del cerebro, y a través de la intuición se adquieren muchos conocimientos muy enriquecedores que no se obtienen a través del raciocinio, de la racionalización. Sin embargo, la racionalización también es un buen elemento para abrevarse de conocimiento. Entonces, la meditación, la racionalización, la intuición, todos esos son, llamamos hilos conductores que nos llevan a conocer, a abrevar el conocimiento. Ahora, lo importante es irlos clasificando, y por ejemplo, cuando dice el compañero que a veces tilda de egocentrista a los profesionistas, yo creo que son deformados, ellos mismos lo dicen. Yo tengo una deformación profesional, intelectual, y por eso me manejo como economista, porque soy economista. El médico se maneja como médico, el psicólogo se maneja con toda su terminología psicológica, y así sucesivamente. Todos los profesionistas tienen un lenguaje propio, que no tiene por qué ser egoísta, es un lenguaje propio. Ahora, ¿cómo acercarnos a esos lenguajes? Pues sí, necesitamos preparación, leer, estudiar, porque por pura intuición no vamos a llegar a ellos, ¿no? Entonces, volví a lo mismo. Existen categorías y métodos de conocimiento, yo diría incluso especialidades que tendríamos que ejercitar para poder definir cuál sería la mejor manera de adquirir su conocimiento. Yo creo que cada uno de ustedes tiene un método propio para adquirir conocimiento, que a veces yo no puedo compartirlo con ustedes, y el mío ustedes no lo van a compartir conmigo. Tenemos métodos de conocimiento distintos, porque los ejercitamos desde nuestra deformación profesional o desde nuestra educación como hijos, la vamos ejercitando de manera distinta. No es lo mismo el conocimiento de un sueco, hay de un chino, hay de un ruso, hay de un argentino, hay de un etcétera. Entonces, ya de hecho, los climas, el color de ojos, el color del pelo, la estatura, etcétera, tienen que ver mucho con la determinación de la configuración física, pero también incluso lo cultural influye también en eso. O sea, hay muchas influencias, muchos elementos externos que propician un conocimiento, que el conocimiento interno de esas personas sea determinado. Por ejemplo, ¿por qué se habla de los alemanes o de los nórdicos que son flemáticos, que son así?
se trata de encasillarlos a ellos, de irnos a tratar, porque se habla de los latinoamericanos que somos pasionales, sangre caliente, etc. O sea, hay características, hay maneras genéticas de tratar de clasificar a veces con errores, pero ¿por qué? Porque las influencias del medio son, bueno, las influencias para pensar que la Tierra era cuadrada, pues el medio eclesiástico que decían que la Tierra era cuadrada, ¿no? Aunque después ya se descubrió que era redonda. Entonces todo el conocimiento va a ir avanzando, y cada quien va a aplicar su método que mejor le parezca y que mejor resultado le dé. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Sí, ahorita por ejemplo hay un grave problema con el agua. O sea, estamos en las reservas ya. Veo que muchas comunidades se dedican a rezar, esperando que Dios resuelva el problema ya de ayudar. Aquí la cuestión es que el conocimiento lo que hace es buscar un sentido práctico para resolver el problema. No sé, buscar reservas de agua en otros lados y traerlas para la zona. Pero el problema es grave. El conocimiento nos da que existe un problema. ¿Qué debemos hacer? Se empezar a ahorrar agua. Reutilizar incluso el agua que de alguna manera estamos utilizando. O sea, el conocimiento nos brinda esa posibilidad de resolver un problema que nos afecta a todos. La cuestión es que en el caso aquí del colega de que tuvo un problema y lo resolvió en base a la herbolaria, un conocimiento ya de años de la región, de conocimiento de nuestros antepasados que le resultó. Pero muchas veces lo que a una persona le resulta a otra tal vez no le funcione y necesita buscar otras medidas para resolver el problema. O sea, la vía en que yo me encamine hacia un fin no le va a servir a otra persona que yo le muestre el camino si el camino que el fin que él busca es otro. En este caso, el conocimiento nos da un conocimiento de buscar una vía alterna para resolver una situación. Y eso es el origen del conocimiento, ¿no? El sentido, vuelvo a lo mismo, el sentido práctico que yo le pueda dar al conocimiento. Tenemos un problema con el agua, el conocimiento nos da que debemos ser ahorrativos, mientras existe el método científico técnico que nos ayuda a resolver el problema. Porque pues parece que la lluvia no va a llegar pronto y esto se cuenta de vez en cuando. Entonces, ahí nos da el conocimiento una base de cómo tener en cuenta ese problema y cómo resolverlo. Sí, quisiera presentar varios comentarios sobre que es que no nos podemos engañar con nosotros mismos. Y también respondiendo a la pregunta de Víctor, creo que cada quien cree lo que quiere creer. Si alguien piensa que rezando a Dios le puede ayudar, él va a ser feliz, porque el sentimiento le gana la razón. En ese aspecto de que si sabe que reza y es feliz, va a ser feliz. Esta cuestión de que el hermano de Víctor estaba mal y ocurrió la herbolaria es porque, aparte de que funcionó, él creía que iba a funcionar. Es una parte de mente, cuerpo. Creo que es ley de atracción, no sé si no creo en eso, pero creo que también se ve factible en cada persona. Y es dependiendo de cómo piensa y cómo siente cada individuo. Creo que también rescatando el comentario del agua, ninguna persona, insisto, va a aprender algo nuevo si no es por necesidad o por gusto. Hasta que nosotros estemos en un punto donde no haya agua, estemos completamente en un clima desértico, es cuando nos vamos a empezar a poner cómo hay que hacer para sacar agua. Y lo más factible va a ser cambiarnos de lugar, comprar agua, pero no vemos el camino que eso requiere. Lo que es más es gastar dinero, cambiar de estado o en fin, gastar más dinero de lo que no tenemos. Creo que eso sería mi comentario de que cada quien cree lo que quiere creer, porque es lo que cada quien cree que es lo que más le conviene. Sí, la señora luego Julia. Julia, y antes de una vez 4 personas que quieran hacer el cierre de la sesión. De preferencia los que no opinan, alguien que quiera decir. Y si no, pues no. ¿Quién se apunta de una vez? Yo quiero comentar, pero no genera conclusión. Entonces sería Julia, y luego José, y luego ya hacemos la conclusión. 4 personas que se apunten, se animen. ¿Quién va? Uno. Para comentar. Para hacer la conclusión de la sesión. No, pues sí, hay muchos ya. No, nada más por 4. Uno. Bueno. 2, 3. 3. ¿La cama ninguno? Señora. Bueno, yo comparto lo que dice el señor de su playera azul, que desconozco cuál es su nombre, ¿verdad? Que me disculpe.
Fíjese que yo estoy de acuerdo con lo que dice por lo siguiente. Yo creo que cada persona somos diferentes a todos, ¿verdad? O sea, no nos repetimos ni los gemelos, porque siempre creo que nosotros tenemos archivos internos, ¿verdad? Que ya vienen de generaciones anteriores. Y aparte de todo tenemos principios genéticos, fisiológicos, educativos, psicológicos, emocionales y de todo lo que conforma al ser humano, que es de manera diferente, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros emitimos cualquier concepto, ¿verdad? Por ejemplo, el concepto de memoria, supongamos, es un ejemplo trivial. Cada quien va a decir a su manera, con un archivo interno que tiene y un proceso de pensamiento diferente al mío y al de todos, lo va a decir a su manera de ser, a su individualidad, ¿verdad? Y yo creo y siento que aquí no significa que se haga un debate entre las ideas, sino más bien que se unifique, ¿verdad? Porque realmente la esencia del hombre siempre busca lo mismo, que es el bienestar, así lo creo yo, ¿verdad? Pero somos diferentes para encaminarlo, cualquier objetivo de la vida, hasta para hablar somos diferentes, ¿verdad? Yo, por ejemplo, puedo venir y decirle, tú te pareces a tu mamá, sí, pero yo traigo mi propio archivo, y no solamente es mi mamá, son abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, aparte de lo que la vida me enseñó, ¿no? ¿Sí? Y que bueno, soy el resultado de lo que viví, bueno y malo, y cada quien trae un archivo propio, nada más, ¿verdad? Y que si yo trato de imponer lo que yo pienso al otro, yo estoy equivocada. ¿Por qué? Porque cada quien somos diferentes. Y yo siento y creo que esa diferencia nos hace completarnos. En lugar de fragmentarnos, hay que completarnos, ¿verdad? Y cuando entendamos las situaciones así, entonces yo creo que voy a tener mucha paciencia y mucho respeto para el otro, para el que habla, aunque yo no esté de acuerdo, pero que yo respeto esa identidad que es diferente a la mía, ¿verdad que sí? Yo siento y creo que lo que el Señor dice es muy cierto. Somos individuos y como individuos no nos repetimos. Y no hay ningún cerebro que funcione de la misma manera. Ningún cerebro, de todos los cerebros, por increíble y mágico que parezca, son diferentes y funcionan de manera diferente. Ahí estriba la magia de la diversidad, ¿verdad? No nos vamos a entender jamás. Siempre nos vamos a combatir y pelear, ¿verdad? Pero ese es el problema. Que tenemos que, no sé cómo hacer accesibles y flexibles, ¿verdad? A la hora de escuchar, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo ya tengo una edad muy grande y si yo escucho a los jóvenes, es obvio que su proceso sea diferente al mío, porque mi conocimiento va más, ya adquirió otras etapas, ¿verdad? O sea, es muy lógico. Y sin embargo, yo retrocedo a la época que ya viví y trato de captar y entender lo que dicen. Porque yo no me someto en mi yo actual, sino el que ya tuve y el que ya viví y el que ya adquirí, ¿verdad? Algo de experiencia para poder decir, hombre, de veras tiene razón. Sí, así lo percibo, ¿verdad? De esa manera. Y no se trata de debatir, no se trata de a ver quién gana. Yo creo que cada quien tenemos una opinión tan importante, tan útil, que podemos completarla, ¿verdad? Y así hacer quizás una teoría ecléctica, si usted lo quiera ver así, pero es diversa y abarca toda la humanidad. Ese es el problema de nosotros los humanos, por eso no avanzamos. Desde la familia estamos divididos, porque queremos imponer al otro lo que yo digo y lo que yo quiero, y así no es la onda, ¿no? Pues en la onda sabes que tú eres negro, tú eres café, tú eres rojo, sabes una cosa, a mí me gustan todos los colores y yo lo respeto, ¿verdad? Y si no me gustan, pues tengo que respetar porque es otra parte importante de aquel ser que está comunicándome algo que a lo mejor a la cual yo no estoy de acuerdo, pero es su verdad, ¿sí? Y él quiere darse a entender o ella quiere darse a entender de esa manera.
Y yo no tengo por qué ni manchar, ni pisotear, ni echarle tierra, sino al contrario, retomar lo bueno y decir, oye, de veras, sí es cierto, mira, podemos hacer esto, ¿no? Es cuando hay un avance, hay una prosperidad. Y no solamente en el sentido humano, sino también en el sentido hasta político, que tanta falta nos hace, ¿no? O sea, yo la verdad, yo así como que me retiro, ¿no?, de la política y los observo a todos y yo digo, es que la verdad ya no sé ni qué hacer, ¿no? Como que se pierde uno y ya mejor se hace uno a un lado. Bueno, al menos de mi persona, ¿verdad? Pero, porque veo muchas cosas, ¿verdad? Ve situaciones que no dan resultado y los resultados hablan tan alto que no se necesita decir con tantas palabras. Si no hay resultados, o sea, si nosotros tenemos que confiar en un político, a ver, ¿cuáles fueron tus resultados? A ver, hiciste esto, no, qué bien, entonces sí te creo. Porque si tú hablas muy bonito y a la mera hora nomás nada de nada, entonces los resultados son cero. Puede hablar muy bien, por ejemplo, como usted dice que es nieto de la experiencia. Lástima que mucha gente se lleva por eso. Es una lástima, porque eso no tiene nada que ver. Pero lamentablemente es una percha por la cual venimos a este mundo, ¿no? Uno es blanco, el otro es negro, el otro como sea. Lamentablemente, a veces no nos conocemos en nuestra esencia, ¿verdad? Julio. Gracias. Sí, yo nada más rápido quería hablar de como 3 tipos de conocimiento. Uno son las ideas, las creencias y las teorías que nos hacemos a nosotros mismos y en la generalidad. Las ideas básicamente están 100% basadas en las sensaciones. Las creencias están basadas en igual forma en sensaciones y en experiencia, lo que las hace un poco más arriba que las ideas. Y las teorías están basadas sobre todo en las consecuencias que tuviste de las consecuencias de la experiencia en mayor parte y en igual parte, es decir, 50% consecuencia y 25 sensación y experiencia. Por lo tanto, hablando de validez de conocimiento, diría idea, creencia y teoría. Por lo tanto, si bien todos los conocimientos son relativamente válidos, sí hay unos que lo son más que otros. Y hablando de que sí el conocimiento te da poder, claro. Un ejemplo bien podría ser el de los deportistas que están, uno sabe lo que leer, por ejemplo, el lenguaje corporal del otro y que ya sabe que si se hace para atrás es que va a hacerle así o le va a hacer de una u otra forma, entonces va a saber cómo se dice, predecir lo que va a hacer el siguiente. Por lo tanto, sí, obviamente le va a dar poder. Eso va a ser tanto en este caso de los deportistas como básicamente cualquier relación interpersonal que tengas. Por lo tanto, de ahí viene la frase esta de esclavo de lo que... ¿Cómo es? Amo de lo que dices, esclavo de lo que callas, o algo así. Donde finalmente, pues, tú tienes el poder sobre lo que te estás callando y sobre lo que no le vas a compartir a todo el mundo, porque es tuyo nada más. Ya cuando lo dices, pierde básicamente gran parte del valor. Gracias. José. Sí, un ejemplo que juntaría esta idea de la diversidad de saberes y su aportación o su valoración, y que tendría que ver con el conocimiento entendido como producción, ¿no? Producción de un objeto, ¿no? Es un ejemplo. En el caso de la historia de una rama que se llama historia ambiental, es una especie como de método hermenéutico basado en fuentes históricas, fuentes documentales, que toma soluciones del pasado para aplicarlas al presente, a grandes rasgos, ¿no? Entonces, se da el caso de la Huasteca, hay una plaga que está afectando los cultivos, ¿no? Entonces, ya se usaron pesticidas, se usaron todo tipo de procedimientos y daña el ambiente, ¿no? Entonces, los científicos, digamos, actuales, de las ciencias duras, diríamos, no pueden resolver este problema, llaman a un historiador. ¿Qué hace el historiador? Revisa algunos documentos del siglo XVI y se da cuenta de que había una práctica comunitaria que era fomentar el crecimiento de especies depredadoras. Es decir, el historiador se valió de un conocimiento empírico de hace 200, 300 años, ¿no? Pasó por el sesgo de conocer los ciclos de la naturaleza, un conocimiento científico, biológico, zoológico, ¿no?
y filológico, ¿no? Y el método a través del cual pudo atar estos cabos fue desde la historiografía, desde las ciencias sociales, ¿no? Entonces, los tres tipos de conocimientos se validan en función del contexto, ¿de acuerdo? Y a su vez se produce, por un lado, una herramienta práctica que lleva a cultivar ciertas especies endémicas para que se coman a las otras, etcétera, en un equilibrio muy bueno. Pero también, no me refiero a que lo producido sea esa herramienta biotecnológica, sino a que la posibilidad de generar un proceso interpretativo utilizando estos tres cabos, ahí se ha generado un conocimiento, ¿no? Es decir, no hubo una reproducción del conocimiento, porque la reproducción hubiera sido que las generaciones hubieran seguido reproduciendo ese método de empírico, no lo hubo. Un proceso de generación a partir de algo que ya se había olvidado, ¿no? Entonces yo sí creo que, como apuntaba Nicolás, que el conocimiento sí es producción de ese mismo conocimiento. Gracias, José. Bien, pasamos al cierre de la sesión. Sí, bueno, quería nada más acordar un poquito la brecha entre esto, ¿no? Justamente que me parece, o a mí es lo que más me impactó, digamos, ¿no? La diferencia entre intuición, creencia y conocimiento, por ejemplo, ¿no? Así en orden, como me acuerdo, vos habías dicho primero, ¿no? O sea, claro, ahora nos dan todo, vamos a decir, ya digerido, ¿no? Entonces uno no accede al conocimiento porque en realidad ya le dan la herramienta, ¿no? Y uno nada más confirma o rechaza, ¿no? Que es lo que pasa sobre todo en los medios digitales, ¿no? Pero nada más arrastrar el mouse hasta la crucecita o hasta donde dice minimizar o reiniciar el equipo más tarde o ahora, ¿no? O sea, esas aplicaciones que uno realmente, claro, no sabe bien en qué consiste que se reinicie un ordenador o que se minimice una pantalla. Pero el hecho nada más de saber que arrastrar el mouse hasta ese lugar y hacer un clic, o sea, para poder hacer eso sí hubo que producir un conocimiento, ¿no? Porque si no sería siempre la experiencia inmediata e indiferenciada de un caso particular, que ahora sigo con lo que decía él de pisar una cáscara de plátano y golpearse, ¿no? Entonces de ahí abstraer esa idea y decir, si me golpeo la cabeza contra un poste de luz, lo que dijo, también me puedo romper la cabeza. Claro que es un conocimiento, eso no es una intuición. No es que, o sea, la intuición puede ser una fuente del conocimiento, pero el conocimiento se produce cuando puedo aislar el mundo y decir, si me ocurre esto, me puedo golpear la cabeza otra vez, digamos, ¿no? Esa abstracción es justamente el paso al conocimiento, ¿no? Si no sería otra vez lo mismo, me caería con el plátano todos los días. Y tendría intuiciones de dolor, tendría intuiciones de plátano y de vereda o de acera, pero no tendría la intuición de que es ese golpe. Y lo mismo que decía Víctor sobre lo que contó de su hermano. Cabría hacerle la pregunta a tu hermano. ¿Él sabe que se curó por las hierbas? O sea, ¿él tiene las pruebas de que fueron esas hierbas? Entonces, ¿qué es para él conocer? Tal vez nunca pueda salir la disyuntiva entre la medicina y las hierbas, justamente porque la medicina no le va a dar las herramientas para conocer, para saber que se curó por las hierbas, ¿no? En cambio, la medicina parece que nos asegura un saber, o sea, sí, usted se curó, de tal, o como decía él, ¿no? Voy al médico y me dice, tengo un tumor tal y tal y tal. Está bien, o sea, no es algo que yo sepa, o sea, me dicen eso y le creo, ¿no? Porque considero que está de esa forma. Pero conocer es olvidar diferencias, justamente. O sea, si yo tengo una experiencia de cada objeto, cada vez que lo encuentro, y no consigo abstraer de eso una línea que me permita generar algo que no está en la Tierra, que es una palabra que une todo eso, siempre voy a tener experiencias inmediatas, ¿no? Y en ese sentido me parece muy parecido a la fe, es muy parecido a la intuición, pero me parece el conocimiento como unidad, por eso decía lo de la brecha que quería contar, como unidad básica, ¿no? El conocimiento necesita de otro objeto que lo represente, digamos, ¿no? Si no, no podría saberlo, digamos, ¿no? La diferencia más o menos que se dice con los animales, ¿no? El perro le pego y le duele, pero no sabe que le duele. No puede decidir qué hacer con el dolor. No hay perros estoicos ante el dolor. Pero una persona sí puede controlar el gesto y dice, me voy a aguantar este dolor para que no me vea sufrir, por ejemplo, para poder, no sé, vengarme o lo que sea, ¿no? No es algo que un animal puede hacer, pero no puede producir ese después, ¿no? Esa cuestión. Bueno, es todo. Gracias. ¿Dos? Sí. Bueno, cuando hablaba de que el conocimiento tiene diversas categorías,
implica, por ejemplo, el conocimiento científico. El conocimiento intuitivo no es científico. Yo pienso que lo científico es un acto que se repite y que es comprobable tantas veces como yo intente formularlo en un laboratorio o en un ejercicio escolástico. Pero el conocimiento científico, su característica es que si un problema específico lo puedo repetir 10 veces y las 10 veces me da el mismo resultado, pues ya se podría entrar dentro de la categoría de conocimiento científico. Ahora, los conocimientos intuitivos, que no hay que desdeñarlos, también tienen mecanismos de corroboración, pero que no están a través de un laboratorio o de una universidad, sino que estén a través de la experiencia. Y la experiencia pues también es una manera acumulativa de conocimientos intuitivos que nos van a enriquecer en el futuro. La experiencia no puede enriquecernos a la edad de la primaria ni la secundaria, y empieza con la prepa, la facultad y después más adelante. Estoy hablando de las personas que estudian, pero las personas que no estudian también, desgraciadamente se tiene que buscar. Yo creo que el objetivo, la meta de todos nosotros es que si yo soy muy intuitivo, pues debo tratar de ser más racional. Y que si yo soy muy racional, pues debo también de bajar las escaleras y tratar de buscar como a través de la meditación, por ejemplo, la trascendental, también se adquiere conocimiento, y a veces mucho más rico que se me esté rompiendo la cabeza con la razón. Entonces, por eso sé que hay métodos de conocimiento, y amalgamarlos es de entrada un síntoma de inteligencia, ¿no? Y creo que el amalgama de esos conocimientos, de esos estilos, de esos métodos o técnicas o tácticas o estrategias de amalgamar es lo que nos va a enriquecer. Y desgraciadamente ese enriquecimiento está dentro de un contexto sociológico y económico, porque si vemos un país X, no quiero nombrar un país X, tercermundista, cuartomundista, en donde los seres humanos que ahí viven desde la infancia no se alimentan bien, no tienen proteínas, no tienen minerales, no tienen fruta, no comen bien, su desarrollo psicoemocional no va a ser el mismo de un parte que está bien alimentado, sin que esto implique que necesariamente el tipo bien alimentado tiene que ser más cerebro que el otro. Pero en términos genéricos, como país, como pluralidad, sociológicamente, los países más avanzados son los mejor alimentados. Un país que está mal alimentado, pues está frito, ¿no? Y si le agregamos un país que no tiene niveles de educación altos, hablamos de productividad, pues también ese país tiene tendencias a ser supeditado, a ser un país satélite en relación a los países centrales, un país periférico. Por eso es que también habría que entrar aquí a las teorías del poder y a las teorías sociológicas, porque esos también son elementos externos que determinan el conocimiento. Y por ejemplo, bueno, yo no quiero, ni soy alemanista, no de alemán, ¿verdad? En Alemania la mayor parte de los autores de música clásica vienen de allá, filósofos vienen de allá, científicos vienen de allá. Es un país fuerte que hay que reconocerlo. No tampoco la gran cosa así de manera que sea el país guía, pero sí es un país que podríamos buscarle paradigmas, muchos otros países que estamos muy rezagados. Entonces volvemos a, si económicamente, si socialmente, si educativamente, si alimenticiamente no estamos como país preparados, incluso como país, si yo gano el sueldo mínimo y tengo 10 hijos, ¿cómo los voy a alimentar? ¿Y qué producción de conocimiento van a hacer mis hijos? Pues casi nula, ¿no? Entonces la producción de conocimiento será también en las escuelas, y para eso están las universidades. Entonces, algunos tuvimos ese privilegio de ingresar a una, otros no lo han tenido, pero para eso también existe el autodidactismo, y eso también depende del interés de cada uno de nosotros. Yo no tengo dinero para pagarme una universidad, pero tengo la capacidad para conseguir libros usados y siempre abrevar, porque no todo, el mejor amigo del hombre dice que ese libro, no todos los libros, hay unos que son unas piques, pero sabiendo seleccionar, podemos abrevar el conocimiento de los demás para enriquecernos nosotros. Entonces, es
es multifactorial el poder producir. Hablamos de producción, no en el sentido peyorativo de una fábrica que produce calzones, no, sino en el sentido de producir ideas, producir cosas que sirvan para que el engranaje de la sociedad vaya prosperando, vaya superando etapas, ¿no? En ese sentido la producción lo entiendo, ¿no? Creo que se refería. Y en ese sentido yo creo que los países más productivos en la nación, en la producción de ideas o de teorías, para ser más exactos, pues son los que tienen la hegemonía, que hablaban de hegemonía, son los países hegemónicos. Entonces, ¿qué debemos pretender nosotros? Pues sí, llegar a tener niveles hegemónicos, porque de alguna manera, pero no en sentido nada más así de llegar a ser Carlos Slim todos nosotros, sino sentirnos mejor con nosotros mismos y priorizarlo por nuestro país, por nuestra entidad, por nuestra familia y por mí mismo. Eso sería mi... Gracias. Una de las situaciones que se presentan hoy es lo que nos dice, o no nos dice la tecnología. Por ejemplo, este aparato, puedo hacer cálculos matemáticos, puedo llamar a una persona que está en otra parte del mundo. O sea, me resuelve muchos problemas que antes yo tenía que resolver en base al conocimiento. Y a lo mejor este aparato me ha quitado la capacidad de razonar. Razonar, por ejemplo, en que ya se me olvidaron las tablas matemáticas. Necesito ya depende de este aparato para resolver problemas matemáticos, porque ya se me olvidaron las tablas. Me provocó una dependencia. Lo mismo en todo, ¿no? O sea, hemos creado tantas dependencias, tantas cosas. Por ejemplo, ahora para cocinar ya necesito prender el fogón o el gas. Agarro el microondas, meto un sándwich, lo caliento y vámonos. O sea, en un minuto ya tengo resuelto un problema que resolví antes en media hora. Problema de tiempo. Otro problema que tenemos ahora es la sobrepoblación. Ya nuestra zona de hábitat ya está sobrepoblada. Eso nos ha hecho a reconsiderar la capacidad de reproducirnos que podemos tener. O sea, un conocimiento que nos dice que hay que reproducirnos tanto, porque el problema es grave. O sea, no hay fuentes de trabajo para la cantidad de individuos que somos ya. Eso conlleva otro problema que me pareció lógico y razonable. Ha aumentado el índice de cáncer de seno por el uso de la píldora anticonceptiva. Está relacionado el cáncer de seno con el uso de la píldora. Entonces, el conocimiento sobre ese problema es buscar otros métodos de anticoncepción para no tener que no obligar a la mujer a usar la píldora y que le pueda causar daño. El conocimiento es qué nos brinda el entorno, qué nos brinda lo que aprendemos y cómo podemos resolver los problemas en base a eso. Los errores que cometieron mis padres es un conocimiento que yo adquirí, un conocimiento práctico. Yo no voy a cometer los mismos errores, eso me brinda ese conocimiento. Una persona cometió un error, vi las consecuencias de su error, aprendí de su error. ¿Qué me dice eso? Que debo de tener un conocimiento ético para no cometer su mismo error y por lo tanto caer en ese daño que me pueda cometer el error que cometió. Solo que me brinda de todo. Hay mucha violencia en la zona en que vivo, ha habido mucho robo. ¿Qué me dice el conocimiento? Si la política, el gobierno no me va a ayudar a resolver el problema, lo tengo que hacer resolverlo yo con conocimiento. ¿Qué hacer? Pues de plano poner un sistema de seguridad en mi hábitat o poner trampas. Y ya si el individuo invade mi hábitat, pues está en riesgo de que le pueda ocurrir algo. Eso es lo que me dice el conocimiento. Ahora, hay un riesgo de no aplicarlo. Le puedo causar daño a los niños también. Poner un perro bravo o poner a trampas puede causarle daño. Entonces, el conocimiento que me brinda esa necesidad de protegerme, también tiene sus riesgos. O sea, el conocimiento es qué me brinda lo que yo he aprendido en un entorno en el que vivo. Cómo utilizarlo de manera práctica y de qué me sirve ese conocimiento. Hay situaciones en las que yo me tengo que ver inmiscuido, que me pueden hacer perder tiempo, el ir a recurrir a un sistema bancario, largas filas, puedo recurrir al sistema cibernético para resolver un problema bancario, puedo utilizar ciertas normas que me eviten y que me ahorren tiempo para yo utilizar ese tiempo con conocimiento de manera más educativa o práctica. Pues al final de cuentas es lo que me dice el conocimiento. El conocimiento es cómo utilizo lo que sé en este entorno, cómo manejo mi inteligencia emocional, mi conocimiento emocional y cómo aplicarlo para poder ser mejor persona conmigo mismo y con mi entorno. Porque al final lo que yo haga me va a beneficiar a mí y me va a beneficiar a mi entorno. Eso es lo que yo Bien, pues nada más para terminar,
despedimos como cada lunes, que nos despidamos aplaudiéndonos por esta sesión y agradeciéndoles mucho que hayan venido. Ahora sí.